Saludos a todos quienes ven este video. Soy Virginia Zamora Villalta, estudiante de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana. Este tema corresponde a la materia de diversidad cultural y lingüística. Hace unos días atrás me embarqué en un viaje emocionante para explorar la riqueza cultural de Ecuador, centrándonos en una provincia fascinante con una lengua única, el Wao Tededo. El Wao Tededo es hablado por la nacionalidad Waorani, que está ubicada en la región amazónica del Ecuador, en las provincias de Pastaza, Orellana y Napo. Ziegler Otero manifiesta que la población Waorani fluctúa entre los 1.800 y 2.500 personas. Los Waorani son los más recientes contactados de todos los pueblos indígenas ecuatorianos, localizados por primera vez por un grupo misionero estadounidense en 1958. La lengua Wao ha sido un idioma poco estudiado y que todavía no ha sido clasificado dentro de los idiomas indígenas en Sudamérica, ya que su grupo de comunicación es tan pequeño que solo lo hablan entre ellos. Es curioso saber que los Waoronis se denominan Wao, que en Wao Tededo significa humano, y Tededo significa lengua o idioma. Por lo tanto, Wao Tededo será la lengua de la gente o de los humanos. Al revisar muchísimo material sobre su gramática, pude descubrir que la lengua Wao carece de ciertas palabras que resultan fundamentales en el español, por lo que sus hablantes transfieren esta lengua o esta ausencia, ¿sí? Esta ausencia al habla española. Este fenómeno lingüístico es algo que se le llama interlengua y le permite al lingüista, aquella persona que estudia un idioma a profundidad, reconocer qué tipo de interferencia ha tenido durante este tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer es a profundizar en las nociones básicas del idioma. La verdad es que me pareció un idioma muy interesante, una lengua muy interesante, ya que tiene muchas similitudes con el español. En Wao Tededo los pronombres que se refieren a la persona como sujeto de la oración se llaman pronombres personales sujeto y se expresan con las siguientes variantes. Pronombres personales en Wao, voto o tomemo, en el español significaría yo, vito o tomemi, tú, usted. Tomenga o inga, él, tomena o ina, ella, monito, tomemoni, nosotros, nosotras, minito o tomemini, ustedes, vosotros, vosotras, inani o tomenani, ellos, ellas. Hay que recordar que pronombres personales como usted o ustedes denotan un lenguaje formal, un formalismo dentro del lenguaje. El vosotros o vosotras es el tú, forma plural, pero es informal. Recuerde que solamente es usado en España y que no es lo mismo que decir vos, ¿sí? Es totalmente diferente. Es importante decir que estos pronombres no se utilizan indistintamente. La elección de los dos pronombres que podemos ver aquí tiene que ver con el contexto. La primera versión es la más común en el discurso de los Waorani, mientras que la segunda forma tiene un carácter afirmativo y enfático. Por lo tanto, tomemo significaría yo mismo, tomemi significa ustedes mismos, ¿sí? Inga, él mismo, ina, ella mismo, y detalles muy particulares como este dentro del idioma. Con la siguiente, la construcción gramatical. Voy a hablar rápidamente sobre la construcción gramatical, ya que me pareció muy interesante reconocer que básicamente tiene el mismo orden que tiene el español. El quichua no lo tiene, sabemos que el orden del sujeto o el pronombre es muy diferente. Incluso en español nosotros tenemos la ausencia del pronombre en el
en este idioma no, en el Wao no, en la lengua Wao no existe este tipo de cosas, ¿sí? Eh, Voy a leerles aquí un ejemplo que yo encontré de la construcción gramatical y que me pareció curioso. Voto, entepomo, amo, baon, voto, buena, inante. Yo traigo la carne de sajino a mi hija. Para hacer una pregunta, la estructura es exactamente la misma: pronombre interrogativo, verbo, objeto directo. ¿Sí? En el caso anterior teníamos el sujeto, verbo, objeto directo y objeto indirecto. Una frase bastante compleja y bastante completa. Eso quiere decir que entra dentro del registro de lengua. ¿Por qué no es reconocido aún por la ausencia de más material o más estudios acerca de la lengua? Pero tiene una estructura bastante completa que me atrevo a decir que es mucho más sencilla o mucho más fácil que el de otros idiomas, pero tiene sus características, ¿no? Pude encontrar que no poseen muchos pronombres como los pronombres que usamos con verbos reflexivos, por ejemplo. La ausencia de esto hace que al momento de usarlos en español exista mucha confusión, porque ya sabemos, un verbo sin un pronombre como el se podría tener un significado diferente que un verbo que contiene el pronombre se al final, como por ejemplo perder y perderse, ¿sí? O llamar y llamarse. Son verbos similares, pero la estructura del pronombre hace que cambie esto. Así que esto me pareció muy interesante dentro del idioma. Bueno, agradezco mucho el tiempo y la verdad es que me gustó mucho conocer sobre esta cultura y saber eh, más sobre un idioma que es totalmente nuevo para mí. Muchas gracias.